Muchas gracias, don Fer, por esa invitación tan especial. No nos veíamos del año pasado. Así es. Bueno, estamos comenzando el día de hoy con este tema que nos apasiona en lo que es la parte tributaria. Hoy tenemos a doña Soledad Flores, estábamos esperando a doña Dayana Trujillo, algunos inconvenientes de tráfico, de transporte, de pronto no se ha podido movilizar, pero de todas maneras vamos a arrancar con un tema muy importante. ¿Cuál es el tema que tenemos en el día de hoy, doña Soledad? Buenos días, don Fernando. Pues vamos a retomar conceptos, vamos a empezar otra vez con los conceptos básicos, o sea, vamos a iniciar desde cero este año, actualizar tarifas, revisar reformas, revisar decretos de la Administración de Impuestos, de la Alcaldía. Bueno, esto es muy importante, la información que tenemos entonces en el día de hoy. Pues demos comienzo de una vez entonces, doña Soledad, con este tema tan importante que apasiona y que interesa a todos los comerciantes y a todas las personas naturales aquí en nuestra ciudad de Sogamoso. Que apasiona y que interesa. Sí, 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 es bastante interesante porque esta mañana estaba yo escuchando del fallecimiento, como ha tenido tanta cosa, tanto medio, el fallecimiento del cantante Jason Jiménez. Jason Jiménez. eh, en un podcast le preguntaban, ¿cuántas empresas tiene usted? Entonces dijo, no, yo tengo más de 10 empresas creadas. Entonces una persona le preguntó, bueno, ¿y usted por qué tiene tantas empresas creadas? Dijo, no, lo que pasa es que cada empresa maneja un negocio. Entonces yo tengo en los espectáculos, o sea, los shows en vivos que yo doy, se manejan con una empresa. El, que él se dedicó a la ganadería, entonces la ganadería la maneja con otra empresa. La parte tiene un negocio, una fábrica de cachuchas, que por cierto, des en cuenta que él tiene, ese es el negocio que él dice que le da más rendimiento. ¿Y por qué le da más rendimiento? Porque los costos son los más bajos y la cachucha rota muchísimo, rota. Él dice que más o menos en un año la utilidad del negocio de cachuchas, decía, bendita, que el negocio de cachuchas ganaba, o sea, después de impuestos, ganaba $1.000.000 anuales. Eso en este país es un muy buen negocio. ¿Por qué es? Pues porque es un negocio fácil de manejar, no es tan difícil, los costos de producción no son tan elevados y rota muchísimo, o sea, es bastante, la venta es muy grande. Entonces, bueno, eso que tenía ese negocio, muchísimos negocios, decía que tenía más de 10 empresas y que cada empresa la tenía, o sea, la tenía en diferentes… Separada. Separada. ¿Por qué? Digo, porque la tributación, cada negocio tiene una tributación diferente. Hay negocios que son exentos de IVA, hay negocios que tienen todos los impuestos que ustedes obligado a declarar. Entonces, cada negocio tiene sus propios tributos y él lo hacía para que los impuestos no fueran tan elevados. Y entonces le preguntaban, pero bueno, usted es cantante, usted no, ¿qué lo hace diferente? Entonces decía él, no, yo antes de ser cantante fui comerciante. Y ustedes saben, si ustedes quieren aprender un negocio, vayan a la plaza de mercado a las 2 de la mañana. Ahí se maneja todo lo que ustedes desean saber de un negocio. Todo. Entonces él decía, yo antes de ser cantante era comerciante. En Abastos yo aprendí todo lo que ahora en este momento estoy desarrollando. Una muy buena escuela. Bueno, entonces ya pasando, ya todos hemos rajado del cantante y hemos tenido que ver con la muerte de él. Bueno, ahí el comentario es con base básicamente al tributo, ¿cierto? Básicamente, ¿a qué va el comentario? A que nosotros debemos saber, o sea, a veces los negocios no son los malos, o a veces nosotros metemos en negocios, pero no sabemos. Entonces, ¿el comentario a qué viene? Pues que una persona muy inteligente financieramente, una persona, o sea, realmente un comerciante, ¿qué pasa? Pues que él se asesoró.
Él miró, bueno, este negocio, voy a hacer este negocio qué impuestos tiene, por dónde lo puedo manejar, dónde está la rentabilidad, cuáles son mis costos fijos, qué es lo que yo tengo que pagar ante la administración de impuestos. Cada negocio es y a veces los negocios no funcionan es por eso, porque nos falta el conocimiento. Entonces vamos y hacemos una empresa, pero pues mi chica, usted no se dio cuenta que al hacer la factura electrónica decía abajito en un renglón IVA. Y el IVA no es mío, el IVA es del Estado. Y si yo no le doy al Estado lo que es de él, pues voy a empezar a tener problemas. Entonces, en lugar de generar una tranquilidad económica y de ganarme un pesito, pues yo ya tengo un dinero que debo que no es mío y un problema ante la administración de impuestos. Entonces, yo ya tengo dos problemas. Entonces, a veces no es que no es que los emprendimientos sean malos, sino que no nos asesoramos. ¿A qué viene mi esto? Pues que es muy bueno, así sea usted un peatón de la calle, así sea saber, bueno, que le hablan, ay no, es que imagínese, voy a la Diana que me den el RUT, bueno, ¿y usted para qué necesita el RUT? No, pues yo no sé, ahí me lo pidieron. ¿Y usted qué hace? Pero mire que no sé qué, no, ¿usted sabe que está obligado a facturar electrónicamente? No. Ah, jue madre, y entonces ya tiene una sanción ahí. Vamos a eso, a que conozcamos cuál es el proceso. Si para mí como ciudadano colombiano es mejor es ser ciudadano, persona natural o ser una persona jurídica, crear una empresa, hacer un emprendimiento, qué es un costo, qué es un activo. O sea, que si a mí me hablan qué es un activo, así yo no sea contador, así yo no sea administrador, así yo no sea, para todo se necesita, son conceptos básicos, que si yo voy a una reunión y me hablan pueda yo, por solo cultura general, bueno, entonces yo pienso para mí mismo, ya sé de qué están hablando. Esa es como la idea, y esta es como la idea de este programa, que llegue a todas las personas, que si hay una persona que de pronto en este momento quiere hacer una empresa, diga, mamá chica, ahorita están de moda las SAS. Bueno, ¿y por qué están tan de moda las SAS? ¿Qué es lo que tiene una SAS? Anteriormente se veían las limitadas. ¿Qué pasó que no se volvió a ver una empresa limitada? ¿Por qué se están acabando las empresas? ¿O por qué están liquidando tanta empresa en el país? ¿Qué pasa que dicen que, por ejemplo, los almacenes La Canasta en la ciudad de Sogamoso literalmente se acabaron? No queda ninguno, después de ser una empresa muy potente, comercialmente con sedes hasta en Bucaramanga tenía sede La Canasta. ¿Qué fue lo que no miraron? A veces nosotros no miramos las cosas desde otra perspectiva y cualquier persona lo puede hacer. Todos necesitamos saber de la parte financiera y de la parte contable. Sí, esto es muy importante que la gente tenga en cuenta todo esto, sobre todo con respecto a lo del IVA, los impuestos del IVA. Casualmente, doña Soledad, en días pasados estuvimos hablando con una persona que nos colabora acá en Colaradio, que es extranjero, de nacionalidad extranjera, es Ángel Tobe, que nos está colaborando en algunos programas aquí en Colaradio. Nos dice que a él simplemente con el pasaporte, presenta el pasaporte y no le cobran IVA en supermercados ni nada de esto. ¿Esto qué tiene que ver con esto? ¿Qué conocimiento tiene sobre esto? Por ser ciudadano, extranjero. Por ejemplo, ¿ustedes sabían eso? Que él por ser ciudadano español no le cobran ese impuesto. O sea, ¿cuántos ciudadanos españoles y cuántas personas hay extranjeras? ¿Cuántas personas extranjeras hay en el país? Ayer precisamente él es una persona muy interesante. Ayer estuvimos hablando del tema de los venezolanos aquí en el país y estuvimos hablando del tema de los venezolanos en Estados Unidos y qué era lo que pasaba. O sea, ¿por qué el presidente de Estados Unidos quiere salir de tanto colombiano, de tanto mexicano, migrante. De tanto migrante? ¿Qué es lo que pasa? Él decía que era un tema de cultura, que era un tema cultural, que porque pues la cultura, a mí me parece, desde mi punto de vista, a mí me parece que es económico, no es tanto cultural. Primero, pues Estados Unidos ve que la mano de obra
menor que la técnica, o sea, los inmigrantes que vamos de los países tercermundistas no vamos muy poco, no todos, no digo que todos, pero muy pocos somos los que vamos a hacer carreras técnicas o carreras profesionales, los que vamos ahí, así sean profesionales, vamos a hacer a barrer calles, a lavar baños, a lavar platos. Entonces, esos espacios de trabajo los tienen los latinos. Los latinos no son los puestos de mando ni los puestos, o sí hay, pero muy pocos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ellos van, trabajan, viven en unas condiciones muy humildes, porque las personas que van allá viven en un cuarto, desayunan, almuerzan y cenan, es lo único, pero casi todo el tiempo están trabajando. Entonces, ¿qué hacen ellos? Pues con el dinero lo ahorran y lo envían para los pueblos de origen de ellos, para México, para Colombia, para Venezuela. Eso es lo que hacen. Entonces, ¿qué es lo que pasa en los Estados Unidos? Pues que eso es un desangre. El dinero no está quedando y no se está reinvirtiendo en el país, que esa es la idea, de que si yo genero una riqueza o genero un salario, pues todo es una cadena. Si yo genero un dinero de un salario, pues con ese dinero yo voy y reinvierto. ¿En qué reinvierto? En el supermercado, en la lavandería, en comprar el electrodoméstico. Entonces va rotando el dinero. ¿Qué pasa si el dinero sale del país? Pues llega a esas otras economías, llega a Colombia, llega a México, llega a Venezuela. Eso es lo que pasa. Entonces, al Estado de Estados Unidos pues no le conviene que salga todo ese flujo de recursos de su país. ¿A él qué le conviene? Pues que se reinvierta en el país, que paguen los impuestos, que con los impuestos que vuelvan y se inviertan en qué, en educación, en seguridad, en salud. Eso es como el ideal del proceso, Fernando. Pienso yo que es por ahí. Pero miren, realmente yo hablé con él, pero pues no tenía la seguridad. Si él lo afirma, él tiene un tributo menos. Sí, porque nos queda sonando esto, porque supuestamente él presentando el pasaporte no le cobran en el supermercado. Nos ponía el ejemplo de un televisor, ¿no? Que le había costado 4 millones de pesos y que le tenían que cobrar un IVA. Y el IVA representaba más o menos 1 millón de pesos, ¿sí? Entonces, el millón de pesos se perdía para el presupuesto nacional, ¿no? Claro, porque de lo que yo les estoy hablando, todo es una cadena. Ese millón de pesos, pues, parte se queda en las arcas del Estado, que ya sabemos, pero pues es lo que se invierte en salud, es lo que se invierte para arreglo de vías, para pagar la planta de los administrativos del personal de la alcaldía, de la gobernación, maestros, para las escuelas. Ese es el dinero, pues el dinero por eso es que se pelea tanto en las reformas tributarias. Entonces, ¿qué pasa? Pues cuando el dinero no alcanza, ¿de dónde? Pues saquemos del bolsillo. ¿De qué bolsillo? Pues del bolsillo de la mayoría de gente, que es los colombianos. Estamos hablando de que el año pasado pasó una reforma tributaria y se quedó en el tintero otra, no alcanzó a pasar, y el presidente Petro, en vista del hueco fiscal, pues lo nombró en decreto de emergencia. El decreto de emergencia ya tiene como 50 demandas, entonces estamos esperando a ver qué dice el Consejo de Estado con respecto al decreto de emergencia económica. ¿Qué pasa? Es como, les voy a hablar aquí se me olvidó, del salario mínimo. Sí. Entonces escuchaba yo, el salario mínimo se incrementó el 23% con respecto al año pasado. La gente tiene que pagar el salario mínimo como está en el decreto del gobierno, porque estaban hablando de que no, entonces no paguemos esta quincena hasta que el Estado no, porque también han hecho tutelas y también está en demanda, hasta que el Estado no resuelva, hasta que el Estado no resuelva, está en vigencia el decreto. Por lo tanto, usted tiene que cumplir con el decreto. Si hay una medida cautelar, que se llama una medida cautelar,
que es, mientras se resuelve de fondo, una medida cautelar es eso, o sea, mientras los abogados del Consejo de Estado dicen si es correcto el decreto del aumento del salario o no está bien, entonces yo tengo que cumplir lo del decreto, hasta que no exista la medida cautelar, yo no tengo que. Entonces, en ese momento también está vigente la medida de la emergencia económica, los tributos. ¿Cuáles son los principales tributos? Aquí otra vez, los mismos que venían para la reforma fueron los mismos que se dieron en la emergencia económica. ¿Cuáles son? La subida de IVA para los licores, excluida la cerveza, pero a nosotros se nos había olvidado que las cervezas ya tenía IVA. El IVA para las bebidas alcohólicas revivió, que ya el Consejo de Estado le había dicho que no, revivió el no descuento de las regalías como costo de la operación minera, el 1% sobre la primera venta de minerales y de carbón y de petróleo. ¿Y qué otro? El IVA de los juegos de azar, que está en el 20%. ¿Qué más otro revivió? Esos son como los 4 pilares más importantes que, o sea, él los ha impuesto ya 3 veces y las 2 veces se le han caído, esta vez está ahí y tenemos que cumplirlo hasta que el decreto o se caiga o quede en firme. Entonces hay que cumplir la norma hasta que la norma no se caiga o haya ¿una qué? Decisión. Una decisión de fondo. Bueno, el caso de los licores, que lo tocaba ahorita doña Soledad, hay muchas quejas por parte de las diferentes licoreras de Colombia, ¿no? Por la cuestión de que se les incrementa el impuesto, pero se bajan las ventas, supuestamente. Pero yo veo que el que quiere tomar, toma, claro, y el que le gusta el trago, toma. Entonces yo no le veo ningún, sino que ellos es porque les tocan un poquitico el bolsillo, pero ellos venden también. Otra cosa que ellos discuten es con respecto a ellos tienen que aportar algo a la salud, ¿cierto? No, lo que pasa es que el negocio de los vicios, así como se llaman, el negocio de los licores y el negocio de los cigarrillos lo tienen en cabeza las gobernaciones. Es por eso que, por ejemplo, aquí en Boyacá tenemos la licorera de Boyacá, que la licorera de Boyacá, ¿qué produce? Produce el aguardiente líder y en este momento el aguardiente ron y el aguardiente amarillo. Y el aguardiente ron de Boyacá. Entonces, ¿qué pasa? Esto, por ser en cabeza de la gobernación, pues lo tenía la gobernación y todos los recursos que ellos recogían con estampillas y con todo el tema era para el departamento. Entonces, en ese momento, ¿cuál es la pelea por el IVA a los licores? Como el whisky, el aguardiente, todo ese tema. La pelea no es, pues sí hay un poco del final, del consumidor final, pero la pelea está en los gobernadores, y los gobernadores se reunieron con el presidente y el presidente les dijo no y no. ¿Por qué? Porque el negocio ya no queda en manos de las gobernaciones, sino ya queda en manos del nivel principal. Entonces, la presidencia ya es la presidencia no, el Estado es el que va a regular eso, diferente de las gobernaciones, y están en esa pelea. Ya dieron el primer paso y no hubo conciliación, porque todos los gobernadores fueron a reunirse con el ministro de Hacienda, a decirle, no, pero mire, venga, porque nos quitan esta parte, nos quitan estos ingresos, ya no los manejamos nosotros, los manejan es ustedes como Estado, y entonces, ¿qué hacemos nosotros con este hueco que nos queda a nosotros? Esa es la pelea esa es básicamente la pelea del trago, del IVA, las licoreras. Y de las licoreras, no tanto de las licoreras, sino de las gobernaciones. Con respecto a lo que su merced habla
De los impuestos, sí señor, efectivamente. Estos, o sea, dicen que entre más causan daño, pues ¿a dónde van? A donde más es como las regalías de que se utilizan por la explotación de los recursos naturales tienen una destinación específica. O sea, usted no los puede gastar en lo que usted quiera, esos tienen destino. O sea, ay, que entonces que en el pueblo faltó, no, esos, o sea, las regalías y los impuestos de los licores y de los cigarrillos tienen destinación específica y estos vienen a la educación y al saneamiento básico, creo. No lo tengo bien claro, pero en la próxima semana les traigo bien la destinación, tanto de regalías y como de... Es por eso cuando hubo la bonanza petrolera que se hicieron tanto, o sea, se malbarató tanto, hicieron esos elefantes blancos, por ejemplo, en el Casanare, que fue una cosa espantosa, espantosa, espantosa. Pero más que todo eso es, entonces, el tema es, la discusión del tema es que les están quitando una tetica, digámoslo así, términos vulgares, a los gobernadores y la está cogiendo el Estado. Bueno, esto es importante aclarar esto y para eso está este programa, para aclarar términos y bases, como para que ustedes estén pendientes de que cómo es que se maneja estos temas tributarios y para eso está este programa. Le guiamos en lo que tiene que ver, todo lo que tenga que ver con la tributación. Por eso está aquí doña Soledad Flores, quien nos colabora en este programa, asesorando a cada uno de ustedes, los empresarios y a cada uno de los trabajadores, porque nosotros, como cualquier persona, nos hacen descuentos en los supermercados de IVA, nos hacen descuentos por diferentes cargos, compras que hagamos, nos hacen descuentos de IVA, entonces es necesario que nosotros como personas naturales también tengamos conocimiento de todos los movimientos de nuestros dineros también, ¿no, doña Soledad? Claro que sí, don Fernando, a veces nosotros, hablaba precisamente con don Ángel del tema del tema de la educación financiera y cómo nosotros no nos enseñan y nunca nos lo han enseñado. En el colegio y en otras partes, por ejemplo en Japón, escucha uno, allá principalmente le enseñan a usted un tema financiero, o sea, ¿qué es un ingreso? Bueno, es lo que yo gano. Bueno, ¿y qué es un costo? Pues lo que yo utilizo. Dijo, el tema del ahorro, entonces que yo puedo ahorrar, no debo gastarme todo, debo ahorrar el 20% de mis ingresos. Hay muchas cosas, muchas cosas, pero que lo podemos hacer, pero nos faltan es las bases. Nos faltan decir, más chica, mire, por este lado es más corto, el Estado da esta facilidad, lo podemos manejar por esta forma que es más rápida, tranquilo, no es tanto el chicharrón, lleva 20, a una amiga le llegaron 20 correos de la DIAN, dijo, no, mira, me llegó esto y me llegó esto y me llegó esto, y dije, pero ¿por qué no habías dicho, por qué no me has comentado? Dijo, no, yo pensé que eso era spam. Digo, no, pues ya tiene 2 multas. Entonces a veces no sabemos qué responsabilidades tenemos, cuáles son nuestras obligaciones frente al Estado y frente a lo que nosotros, o sea, a la profesión que nosotros estamos desarrollando. Todos somos comerciantes, todos. Yo vendo aquí mi imagen para que me lleguen más clientes. Aquí don Fernando vende sus servicios. Todos somos comerciantes, entonces ¿cómo podemos potenciar esto? Y si nos hacemos grandes, ¿cómo podemos que eso se maximice esa utilidad? Que el pago de impuestos no sea tan grande, pero que al mismo tiempo estemos tranquilos y durmamos tranquilos. Eso es lo que nosotros queremos, queremos que ustedes nos ayuden, que nos digan, bueno, nosotros queremos que ustedes hablen porque sé que hay un tema de un régimen simple. Me dijeron que no tenía que hacerles retención porque era un régimen simple. ¿Eso qué es? Entonces queremos entrarlos en contexto,
Queremos que ustedes, los oyentes, nos atraigan más oyentes y que algún día me digan, pero es que usted lo que dice está es mentira, hay esta ley por acá, hay esta nueva norma, hay esta nueva reforma. En este momento hay bastante problema sobre el impuesto de industria y comercio, porque la gente se le ha olvidado que una vez que se matricula en la Cámara de Comercio, empiezan las obligaciones también con el municipio. Entonces, que diga, bueno, ¿qué es el ICA? Entonces, es el impuesto de industria y comercio. ¿Y en dónde se paga? ¿Eso en dónde se paga? ¿Eso existe? ¿En dónde es? ¿Cómo se hace el pago? Ya, por ejemplo, aquí Sogamoso, el impuesto de industria y comercio, ya lo tienen en plataforma, ya está prácticamente igualitico que en la plataforma de la administración de impuestos. Entonces, es tener el conocimiento de eso, es decir, jue chica, mire, entonces esto que yo me gané, estos 10 pesos que yo me gané, ¿qué se llaman? Pues se llaman utilidades. Bien, bueno, perdí, ¿y ahora qué hago? Digo, no, pues miremos a ver y reestructuremos en dónde está la falla, eso nosotros queremos. Y ahí nosotros le podemos orientar y colaborar con los diferentes, las diferentes formas de hablar, los procesos, pero necesitamos también que ustedes nos digan, bueno, eso está bien, eso no sé qué, queremos tener más oyentes, queremos tener, entonces, de ustedes, en sus manos están. Bueno, damos la bienvenida a nuestra otra especialista, doña Dayana Trujillo. Muy buenos días, Dayana. Muy buenos días, don Fernando, ¿cómo se encuentra? Bueno, este tema es supremamente importante. Nos escriben continuamente acá a Colar Radio y nos preguntan, ¿cómo hago yo para saber mi situación ante la DIAN? ¿Cómo hace una persona común y corriente para averiguar cómo está en la DIAN? Mira, la página de la DIAN ahorita cuenta es una página muy interactiva. Entonces, si tú ya eres un contribuyente, tú ya tienes un usuario y una contraseña. El usuario es el número de cédula y la contraseña cada contribuyente la predetermina. En la página aparece como una tortica y dice al día y pendiente, ¿cierto? Entonces, ahí la misma DIAN nos informa de qué es las cosas, qué son los impuestos que uno tiene pendientes, sea declaraciones de renta, declaraciones de IVA, todo nos aparece ahí en esa tortica. Y también nos aparece el saldo a favor, en caso de que tenga el contribuyente saldo a favor. Si yo no estoy registrado y me aparece de pronto una deuda, ¿cómo hago yo para saber? Si nunca me he registrado. Tienen que acercarse a las oficinas de la DIAN. Realmente, eso sí, las personas que trabajan allá son muy amables. Que las respuestas que le den a uno no sean muy contundentes, pero ellos son muy atentos para responder entonces, cada una de las preguntas. Hay 3 formas de llegar a la DIAN y una puede ser, su merced puede tener la cita virtual, entonces la saca por internet y su merced saca su cita virtual y lo atienden virtualmente. Puede sacar la cita virtual para que lo atiendan físicamente en la administración de impuestos. Entonces, luego de sacar la cita virtual, su merced la confirma y llega a la DIAN y la activa, y eso sí demora 10, 15 minutos y te atiende. Y la otra es presencialmente, ahorita ellos están atendiendo sin cita previa. Tienen eso sí que llegar un poquito temprano, 8 de la mañana o a mediodía. O a las 2 de la tarde. Esos 3 canales. Nosotros tenemos que partir de mirar cómo estamos, qué somos. Entonces, si no estamos inscritos en el RUT, tenemos que inscribirnos en un RUT. También hay multa por la desactualización. Entonces, y la multa mínima que en este año quedó en 524.000 pesos. La multa. Bueno, otra cosa. La sanción mínima. Estaba hablando doña Soledad hace un momento de un impuesto del ICA, ¿sí? Sí, señor. Ese impuesto del ICA
¿se paga directamente en la DIAN o al ICA? A la alcaldía. A la alcaldía. Sí, a la O sea, tesorería. adicionalmente a la inscripción de la DIAN, se paga Es el que ICA. la ruta de formalización es Cámara de Comercio, DIAN, y cuando tú ya tienes Cámara de Comercio, adquieres la responsabilidad de que el negocio tiene que pagar ICA, Impuesto de Industria y Comercio. Si tienes avisos y tableros, se paga un excedente de esa industria y comercio por los avisos y tableros, que es el caso de por lo menos las tiendas, los minimercados, los autoservicios, porque ellos manejan publicidad a la calle. Entonces, a eso se refieren los avisos y tableros. Por ejemplo, Bueno, vamos a partir de una cosa. Hay impuestos nacionales ujú, Impuestos departamentales departamentales y e municipales. impuestos municipales. Con el tema de la reforma tributaria, pues de la del decreto de emergencia, está peleando las gobernaciones. ¿Por qué están peleando las gobernaciones? Por el impuesto departamental, que es el impuesto a los licores y a las estampillas. Entonces, los impuestos nacionales, ¿cuáles son? El impuesto de renta, que el impuesto de renta que grava la utilidad de sus ingresos, grava la utilidad que usted obtuvo de acuerdo a su actividad en el año. Se paga una vez al año, tanto para las personas naturales como para las personas jurídicas. El impuesto al valor agregado, ese es de nivel nacional, que es el IVA. Entonces, ¿qué se paga? Pues de acuerdo a si usted factura una actividad grabada con IVA. Importante, el IVA no es de la empresa, el IVA es de la DIAN. Del Estado. El otro, y esos dos son los impuestos nacionales. El impuesto departamental. Del consumo. El impuesto al consumo, que ese es como una patica que le nació al IVA, como para formalizar a las personas. Entonces, para que no se les perdiera un IVA que estaba ahí como en los restaurantes y las cafeterías, el Estado creó el impuesto al consumo. Ese también es de nivel nacional. Los departamentales, ¿cuáles son los impuestos? perdón, antes de que pase al otro tema, el impuesto al consumo, ¿a qué se refiere este impuesto al consumo? ¿Al consumo de qué? Ese ¿De qué impuesto al productos? consumo es de alimentos. De alimentos. Solo lo pagan los restaurantes y las cafeterías. Bueno, aclarar eso. Entonces, Es- restaurantes y cafeterías. el Equivale impuesto al al consumo. 8% de la factura. Lo pagan, o sea, lo recaudan las cafeterías y los restaurantes, pero ¿quién lo paga? Pues quien se sienta a comer las empanadas, quien se sienta a comer el almuerzo, Igual al IVA. igual al IVA. O sea, El consumidor final es el que paga los impuestos. El establecimiento se encarga de De recopilar. tomarlo, sí. Ujú. Y él tiene que cancelárselo al Estado a través de la DIAN. Y bueno, entonces hablamos de los impuestos departamentales, que el principal impuesto es el de los en la época de la colonia, ¿cómo se llama ese impuesto? El de los impuestos de las bebidas, de los licores, Alcohólicas. y el impuesto a los cigarrillos. Y de nivel Municipal. municipal tenemos el impuesto predial, El vehicular. el impuesto vehicular, El industria y el comercio. impuesto de industria y comercio, que el impuesto de industria y comercio, para mirar si nosotros estamos obligados o no, debemos mirar el estatuto de... ¿Dónde están las normas de estos impuestos departamentales, municipales y En el nacionales? estatuto municipal. Entonces, de los impuestos nacionales existe el estatuto tributario. De los impuestos departamentales existe el estatuto de rentas departamentales y existe el estatuto de rentas municipales. En el estatuto de rentas municipales nos dan las tarifas del impuesto de industria y comercio, las tarifas de impuestos para los bomberos, porque también las alcaldías recaudan el impuesto a los El bomberil. bomberos. Se llama recaudan impuesto bomberil. Y recauda el impuesto de los avisos y tableros,
que eso lo utilizan para, sí, también para los bomberos. ¿Y cuál es la tarifa de nuestro impuesto de industria y comercio? Los únicos, creo que en este momento están exceptuados de pagar industria y comercio son los que se dedican a la extracción de minerales, y ellos están exceptuados de ese impuesto es porque ellos pagan regalías. Pero de igual forma, de ahí en adelante, desde la comercialización de minerales, está grabada con impuesto de industria y comercio, que también es de una vez al año. Más o menos vence en agosto. Este año, por lo general, las alcaldías, enero, febrero y marzo, tienen un descuento del 20%. Chicos, escuchen por favor, los que quieran presentar su declaración de industria y comercio, este es el momento porque está con un 20% de descuento. Bueno, hablando de eso, ¿dónde pueden asesorarse con ustedes, doña Dayana y doña Soledad? Porque esto, hay mucha gente que requiere esta asesoría tributaria. Aquí no se pueden encontrar en las instalaciones de ACS en la carrera 12, 2014. ¿Algunos teléfonos que tengan? Al 321-974-1907. O al 312-350-6077, es más fácil. Aquí estamos prestas para atenderlos, para que nos pregunten, para que o sea, así nosotros no les hagamos el trámite, pero sí les podemos orientar, se les asesora. Se les conoce. Se les conoce, se les ofrece un tinto. Sí. Bueno, sabemos que están ubicados en la carrera 12, número 2014, entonces muy invitados para que ustedes, si tienen alguna novedad, alguna inquietud con respecto a la asesoría tributaria, a una declaración de renta, a cualquier tipo de asesoría que tenga que ver con dineros, aquí están las dos profesionales, la doctora Dayana Trujillo y la doctora Soledad Flores, para que las asesoren en esta cátedra tan importante. Sí, don Fernando, como les estoy comentando desde el comienzo, entonces vamos, hoy fue como un abrebocas de todo un poquito, hablamos de lo que ha sucedido en el país, de la muerte de Jason Jiménez, de los negocios que él dejó. Estaba yo también escuchando del tema del testamento, y en el testamento él a los hijos les dio una empresa o sea, que manejaba todos los negocios. O sea, en este momento la cabeza, que es la esposa, debe tener mucha frialdad en sus conocimientos. La repartición. No, ya es que repartido. Sí, o sea, ya te tenía testimonio. Él ya tenía testamento. Bueno, muy organizado el muchacho. Muy organizado, supremamente organizado. Y él lo decía, o sea, ya estaba preparado. Sí, y una cosa, o sea, increíble, o sea, esta mañana cuando yo escuché el podcast, que decían, no, es que, bueno, ¿y usted cómo hizo para organizarse tanto? A diferencia de la mayoría de las personas que están en ese medio, que por ejemplo nosotros escuchamos bastante en las noticias y en los programas de farándula, que la mayoría de los artistas mueren casi aquí, sobre todo en Colombia, mueren en una pobreza absoluta, o sea, prácticamente los otros compañeros los tienen que recoger y ayudarles. En este momento hay mucha inteligencia financiera. Los huevos no se pueden poner todos en la misma canasta. Cubeta. Sí, él decía que tenía alrededor, aquí en Colombia, de 10 empresas, en las cuales la empresa de los eventos era de los eventos, la de los comerciales es otra empresa, porque eran totalmente diferentes, y los comerciales no tenían unos impuestos que tenía la otra empresa. Dejó también empresas de cachucha, ropa, la ganadería. O sea, era un hombre que tenía una mentalidad muy abierta, y llegó al punto de que en el testamento también dijo que el 30% de todas sus ganancias iba a ser para Saico y así. Para pagar el impuesto de los derechos de autor.
¿y ese qué es, Dayana? Ese de Saico Asimpro es otro impuesto. Ese impuesto lo tienen don Fernando. ¿Sí Derechos sabe? de autor, derechos de autor, los compositores y autores. Ese lo cobran como en los establecimientos que tienen de música, ¿no? Le cobran a ellos por sí. ¿Y eso, y ese fondo a dónde va? A Saico y Asimpro. Saico y Asimpro, ¿cómo lo reparte? Lo reparte de acuerdo a cómo suenan las canciones. Escuchaba yo, por ejemplo, que Diomedes Díaz dejó 26 criaturitos en este mundo y que todos los criaturitos viven de las regalías de Diomedes Díaz y que aproximadamente a cada criaturito le llegan entre 60 y 80 millones de pesos mensuales por el tema de regalías. Entonces es un tema muy también grande. Si usted tiene un bar, usted tiene que pagar Saico y Asimpro. ¿Qué es Saico y Asimpro? Pues es el derecho a que suene Su música. la música de Diomedes Díaz, a que ponga la canción de Jason Jiménez, a que ponga la canción del Charrito Negro. Ese es otro impuesto. Sí. Pero ese sí creo que no sé si es de orden nacional, pero Lo de Saico y Asimpro, Saico y sí, Asimpro. eso es nacional. es nacional, pero lo cobra como el municipio. sí creo La próxima es Sí, una ese sí, nueva no sé. pregunta. Sí, ese sí, no sé qué entidad lo recauda. lo recaudo. Pues creo que las entonces empezamos. Queremos que nos colaboren, queremos ser parte. Invité a don Ángel a ver cómo se manejan allá, qué piensa él de los impuestos, pero entonces él es una persona muy preocupada. Sí, Y él dice, no, yo espere porque yo esto no lo manejo muy bien. Es muy diferente en mi país que aquí en su país. sí. Y la inquietud que nos creó fue que él como extranjero no paga IVA. Entonces nos deja... El IVA lo devuelven. No, Sí, el IVA se lo devuelve. pero entonces lo que decía él, en todos los países donde yo he estado, cobran el IVA a los extranjeros. Claro. Y el único país que no cobran el IVA es en Colombia. Entonces, el mismo país se está robando. Claro, no, pues le estamos quitando. Ahora hay una cosa, él es una persona, él es un pensionado por el gobierno español. O sea, la pensión de él le llega en euros. O sea, la vida acá es mucho más económica porque es en pesos. Entonces, Y él ha probado ya en varias ciudades como Ibagué, Bucaramanga y compró acá en Sogamoso, ¿sí? Entonces dice que él está muy amañado aquí en la ciudad de Sogamoso porque es un clima muy agradable, es una ciudad tranquila, como para pensionados, dice. ¿No? sí, él nos dio todos los vítores menos en el tema del tránsito. Sí, somos muy mal educados, a veces sí tienes razón. En los demás países del mundo, por encima de todo está el peatón. Ayer casualmente a él le pasó un chasco porque él se atravesó y esperaba que el carro parara, ¿sí? Entonces claro, él se ofuscó porque pues, respete que no se quiere, claro, bueno, él tiene sus conocimientos a nivel europeo, aquí no tenemos ese tipo de cultura, entonces es bueno la concientización, aprovechemos y damos una cuña aquí de que nosotros debemos educarnos en todo aspecto. Vemos que pasa un vehículo y si va ganando la vía, no nos atravesemos. Sí, porque podemos Lo mismo. ocasionar Sí. un accidente. Si llega uno a estar atravesándose como peatón, usted como conductor respete al peatón, ¿sí? Las cebras, ¿para qué son las cebras? Para el paso peatonal. No tiene Pues por qué tenemos un problema que es que las cebras ya no se ven. Eso casualmente decía ayer Ángel con respecto a la señalización, que no hay señalización, aquí en Sogamoso no hay señalización, todas las señalizaciones están borradas totalmente, las vías están totalmente destapadas cuando debieran de haber hecho, bueno, esto ya es otro tema. Sí, pero todo va entre todo, ¿no? Sí. Pero la parte, sí, o sea, realmente yo vivo por enfrente de la San Martín,
todo el frente de la San Martín y el tierrero es supremamente grande. O sea, Terrible. yo creo que el alcalde no debe ni pasar por acá. Fuera de todo, Sogamoso está hecho un hueco. Sí, pasó cuando inauguraron la vía aquí del Celco, al frente del Celco, al frente de Uy, sí, esa vía duró de lo que terrible. era un clínico, mes. se vino con el gerente de Ecoservicios, se vino con la comunicadora social de la alcaldía, se vino con todo el mundo para exhibirse simplemente, pero aquí nos dejó destapado la carrera 12 y la carrera 14 y la avenida San Martín. Uy, esa Entonces, carrera 14 está terrible. invitamos a la alcaldía también a que ponga en conocimiento esto a Coservicios o a las entidades que tengan que ver con estos arreglos. Estuvimos en días pasados hablando con el concejal Carlos Andrés Bello y dijo que eso estaba en trámite, que ya supuestamente que poco a poco, que la carrera 18, que la carrera 26, entonces está la carrera 14 y la avenida San Martín. Entonces, Pero, don Fernando, me perdona usted, dijimos, nos cambiamos de tema, sí. pero si yo sé que está, bueno, sí, que se va a solucionar, bueno, sí, pero no sabemos en qué tiempo, pero pues yo debo tomar medidas. Estamos en una época de verano. Uy, sí, De verano, Perdón, lo que yo decía, estábamos en invierno y era el barro, y ahorita que estamos en verano es el es polvo. el polvo. Uy, pero no. pues, no sé qué es más terrible, pero humecten. O sea, si veo yo que está generando ese problema, es más, yo no, o sea, aquí nosotros somos muy calmados, porque en otras partes han tenido niños que los hospitales están llenos por el tema respiratorio. Sí, así es. Si él sabe que no puede en este momento, bueno, bien, pero pues en la noche pase y humecte la calle. Me parece, es lo mínimo. O sea, yo creo el problema, miro yo ¿Cómo puedo solucionarlo? si no tanto puedo solucionarlo, pues por lo menos minimizarlo, no hacerlo tan grande. Bueno, doña Soledad y doña Dayana, hagan la invitación para el próximo programa, el próximo jueves, ya no a las 9, sino a las 10, ¿no? Sí, A señor. las 10. A las 10 de la mañana, entonces los invitamos a que ustedes hagan la invitación para el próximo programa a las 10 de la mañana para la información tributaria. Como estábamos hablando, como hemos hablado, hoy sí tocamos todos los temas, hasta de la alcaldía. Para la próxima semana entonces empezamos con los conceptos básicos sobre formalización. ¿Cuál es la ruta para formalización de un negocio, tanto de una persona natural como de una persona jurídica? Para empezar a funcionar con todos los juguetes ante los impuestos nacionales, municipales Y departamentales. Recordémosles los números de teléfono, la dirección, para que ustedes los asesoren a los oyentes que están conectados actualmente. Mira, nos pueden encontrar en la dirección carrera 12, número 2014. Mi número de celular es 321-974-1907. Y el mío 312-350-6077. Recordarles que nosotros funcionamos como un grupo empresarial. Si ustedes tienen alguna consulta jurídica, algún negocio que quieran promocionar, tenemos la emisora, tenemos los especialistas en derecho laboral, en derecho salud ocupacional, administrativa, salud ocupacional, hasta si se sienten solos y quieren hablar con alguien, aquí nos encuentran. Bueno, como decía la doctora Soledad Flores y la doctora Dayana, los esperamos en el próximo programa a partir de las 10 de la mañana el próximo jueves. Le informamos sobre tributaria. Don Fernando, muchas gracias, muy amable por este espacio y agradecidos con ustedes, nuestros fieles oyentes, y para que aumentemos esos oyentes, díganos, ¿qué debemos hacer? Y pregunten. Aquí estamos asesorándolos para que pregunten en todos los temas, sobre todo aquí en este tema de la tributación, que ustedes están de pronto faltos de conocimiento. Aquí están la doctora Dayana Trujillo y la doctora Soledad Flores. Don Fernando, Muchas gracias, don Fernando, por el espacio.